Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado. Licenciado, muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes, Lorena. Aquí con una consultita. A ver, dígame. Fíjese de que yo ya terminé de leer los 3 cuentos que nos promovió la vez pasada, entonces yo ya hice el análisis también, o sea, las pruebas de comprensión lectora que tienen. No sé si está bien seguir trabajando las demás. Sí, cómo no, ¿verdad? Para el primer examen parcial va a comprender los primeros 3 cuentos, ¿verdad? Y para que ustedes tengan idea de cómo podrían en un momento dado ser las preguntas en el examen, pues ustedes deben resolver las actividades que están al final de cada cuento, así como en el libro de comunicación lingüística, ¿verdad? Después de cada capítulo está la forma en que están las actividades. Muy bien. Ese sería el caso que vendría entonces, licenciado. Podría venir parecido o no, ¿verdad? No hay una certeza. Muy bien. Ahora mi otra pregunta. ¿Hasta qué número de página debo de trabajar leyendo el de comunicación y lenguaje? Disculpa, licenciado. Usted debe, mire, yo les informé que el de comunicación lingüística va a comprender los 3 primeros capítulos. Vaya, muy bien. Gracias, licenciado, muy fino. Bueno, me preguntaban acá sobre Moodle. Fíjense que todavía se está procesando la información de los alumnos de primer ingreso que terminaron de ingresar la semana pasada. Vamos a ver, Jacqueline Vázquez dice, vea, estimada Jacqueline, para el primer examen parcial, ¿verdad? Del cual todavía no tenemos fecha. El contenido es lo referente a los primeros 3 capítulos del libro Comunicación Lingüística. Este es un libro del doctor Carlos Augusto Velázquez. Y los 3 primeros cuentos del libro Cuentos para aprender a leer en la universidad. Yo les he sugerido a ustedes que realicen las tareas que vienen al final de los capítulos y al final de los cuentos. Eso es la información que hay, Jacqueline. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado, Dios lo bendiga. Vaya, no. Licenciado, disculpe el abuso. Nuevamente, fíjese que deseo saber si puedo normativa y gramática ya en el libro. Sí, ya trabajamos. ¿Qué me dice? No, que si puedo empezar a trabajarlo sí, ya. Usted puede trabajar lo que desee, no hay ningún problema. Mientras más adelantada esté, mejor. ¿Verdad? No hay ningún límite. Gracias, licenciado. ¿Los ejercicios van a calificar o algo parecido, licenciado? Disculpe. No, esos ejercicios son de autoformación, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Que tenga bonita tarde. Es un placer. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna otra consulta? Si no, vamos a comenzar la clase. Bueno, vamos a empezar, pues. Hoy vamos a trabajar la primera y segunda lectura.
La semana pasada comenzamos a trabajar la lectura académica. La lectura académica vimos que comienza con una lectura exploratoria, ¿verdad? ¿Qué es una lectura exploratoria? Bueno, es cuando ustedes encontraron un libro que les puede servir, pero tienen certeza de que es un libro válido para su investigación, que el autor es una persona experta en el tema, que el libro tiene la temática que a ustedes les va a servir. Entonces, por ello, es necesario que antes de empezar a leer el libro, ustedes hagan una lectura exploratoria, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y después les indicaba que el siguiente paso de la lectura exploratoria es la primera lectura. Repito, tenemos que hacer una diferencia entre la lectura de libros que pueden ser de entretenimiento, por ejemplo, la novela, el cuento, la poesía, que no estarían comprendidos dentro de este enfoque. Aquí estamos enfocando principalmente aquellos libros de teoría que les van a servir a ustedes en este curso y en otros cursos que ustedes están llevando. ¿Para qué sirve la lectura académica? Fíjense que tiene muchas utilidades. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos el problema que representa en Guatemala el analfabetismo funcional? Hay muchas personas que no están acostumbradas a la lectura. Entonces, cuando comienzan a leer, tienen problemas de retención, problemas de entendimiento de lo que están leyendo. Entonces, la lectura académica lo que busca es precisamente darles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan no solo disfrutar el libro en términos de lectura, sino también que les pueda servir para forjar material destinado a su uso. Lectura. Después de haber seleccionado los textos, eso fue en la lectura exploratoria, ¿verdad? La lectura exploratoria es cuando ustedes descartan libros, pero también se quedan con libros definidos, ¿verdad? Que esos sí les van a servir. Después de ese primer paso, entonces comenzamos el proceso de la primera lectura. Luego hacemos anotaciones de dudas al margen del texto. 3, segunda lectura. 4, subrayado de ideas principales. Aquí tenemos entonces el esquema completo de qué elementos intervienen en la lectura académica. Pero vamos a comenzar. La primera lectura. En esa primera lectura no se debe anotar ni subrayar nada. El objetivo es acercar al lector al tema y obtener una visión global del texto, ¿verdad? Localizar conceptos básicos y además esta lectura debe guiarse por los objetivos planteados. Eso evita que desviemos nuestra atención. Vamos a ver. Después de la lectura exploratoria, ustedes ya escogieron sus libros. Entonces, en la primera lectura va a ser cuando ustedes hacen una lectura
profunda, pero general del texto, ¿verdad? Lo que van a hacer es precisamente tener una visión global, conocer cómo es ese libro, localizar conceptos básicos, ¿verdad? Eso quiere decir saber en qué páginas pueden ustedes localizar aspectos teóricos que les van a servir. Esta lectura debe guiarse por los objetivos planteados. Eso evita que desviemos nuestra atención. ¿Qué son los objetivos planteados? Bueno, cuando ustedes van a hacer una investigación de cualquier tipo, ustedes van a guiarse por los objetivos de su trabajo de investigación. Porque ustedes pueden empezar a leer un libro que puede ser interesante, ¿verdad? Pero si ustedes no están, no tienen definidos los objetivos de su investigación, van a perder mucho tiempo porque es probable que consulten textos que no les van a servir. 2. Anotación de dudas al margen. Si ustedes ven un libro, en la parte izquierda y derecha, pues están los márgenes, ¿verdad? Los márgenes entre los cuales se escribe algo. Hay espacio para hacer anotaciones a mano. Para eso nos va a servir precisamente estos dos elementos, ¿verdad? El subrayado en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si son textos de internet, se pueden bajar o descargar, ¿verdad? La palabra correcta es descargar. Si no se puede manipular el texto, se harán anotaciones en una libreta. Ahí está, ¿verdad? Porque fíjense que en la actualidad ustedes pueden tener un buen documento en internet, pero no permite bajarlo o tomar algunas partes del libro, ¿verdad? Está cerrado. ¿Qué es lo que podríamos anotar en los márgenes del libro? Por eso repito, cuando ustedes ven una página, en cualquier página de un texto van a ver que tiene un espacio en el lado derecho y un espacio en el lado izquierdo. ¿Verdad? En el centro está el texto. Entonces, ¿qué es lo que van a anotar ahí? Bueno, por ejemplo, dudas, comentarios, definiciones breves, ideas que nos surgen sobre el futuro trabajo, críticas al texto, palabras desconocidas. Todos esos elementos son los que nos van a servir para poder hacer un buen trabajo de calidad. Tres, la segunda lectura corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. Se deben afianzar las ideas. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones. Y aquí es donde hay un elemento importante, jóvenes. Y esto tiene que ver con la cultura de lectura. Tenemos que evitar los problemas de lectura silábica y la lectura en voz alta. Ustedes pueden ver que una persona que está leyendo un periódico o está leyendo un libro, está leyendo y lo que está leyendo lo está repitiendo en voz baja. O sea, eso se llama lectura silábica.
bueno, silábica en el sentido de que lo está haciendo sílaba por sílaba, ¿verdad? Pero también muchas personas leen y están moviendo los labios. Aunque no pueda ser audible, pero sí hay muchos de esos elementos que debemos evitar, ¿verdad? Cuando nosotros silabamos a leer, nos tardamos mucho, porque hacemos esto, miren, corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión, ¿verdad? En realidad tendríamos que leerlo así. Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. Nuestra mente es tan prodigiosa y está vinculada con los ojos también de una forma tan perfecta que ustedes bien pueden leer un texto con solo tomar toda su extensión. Ven ustedes en esta diapositiva, tenemos ahí un texto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ¿dónde vamos? Aquí estamos. Tenemos 15 palabras en esa primera oración. Y fíjense que lo pueden hacer como ustedes consideren, pero lo correcto, lo técnico en la actualidad es que ese texto no tengan que leerlo en línea, sino nada más posen sus ojos en el centro de esa oración y ya van a tener toda la información relacionada a ese tema. Esa es la nueva tendencia ahora en la lectura. Ustedes ven esa primera oración y no hay necesidad que la lean línea por línea o sílaba por sílaba. Es un proceso con el cual nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Para tener una efectiva rapidez en la lectura, así como de comprensión. Además, se deben afianzar las ideas básicas. Las ideas básicas son aquellas que cuando ustedes leen se dan cuenta que hay varias leyes, ¿verdad? Hay varias palabras, varias ideas. Y por eso es importante tener certeza acerca de qué vamos a hacer. Que dice que este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones. En la visualización global de las palabras, frases y oraciones, es lo que le explicaba, ¿verdad? No tienen ustedes que leer sílaba por sílaba, sino cuando hablamos de visualización global es porque ustedes posan los ojos sobre un texto, ya lo leyeron, no tienen por qué estar leyendo línea por línea. ¿Eso cómo se consigue? Pues fíjense que en la actualidad en Guatemala hay especialistas que le pueden dar un curso a cualquier persona de lectura y otro de redacción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que modificar, ¿verdad? Nuestra visión acerca de la lectura en voz alta. Cuatro, subrayar. Es importante subrayar las ideas fundamentales, las cuales nos van a servir para
el trabajo académico. Debe hacerse con esos lineamientos. 1. Localizar y entrar las palabras o sus conceptos clave. ¿Verdad? Debe hacerse con estos lineamientos. 1. Localizar y encerrar las palabras o conceptos claves. 2. Subrayar los fragmentos que permitan definir o comprender conceptos importantes. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a buscar trabajar. Y también, por supuesto, verificar si hay coherencia en el texto subrayado. De lo contrario, hay que revisar para la posteridad, para que posteriormente no se dificulte la lectura. ¿Verdad? Entonces, todos estos elementos son los que vamos a trabajar paso por paso. Cuando subrayamos, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de oraciones: la oración principal y la oración secundaria, ¿verdad? Entonces, esta es la dualidad que tenemos en Guatemala en cuanto a los administradores de los libros, que son independientes de las imprentas. Entonces, voy a tocar estos. Después de haber hecho la lectura exploratoria, es importante hacer una primera lectura global del texto, ¿verdad? Podemos hacer anotaciones en el lado derecho del texto o en el lado izquierdo del texto. Esto lo que nos va a permitir es que nos va a dar esa idea macro, ¿verdad? También se puede hacer en una libreta, cuaderno. Si son textos de internet, se pueden descargar. Si no se pueden manipular el texto, se harán anotaciones en una libreta, ¿verdad? Fíjense que yo les he repetido a ustedes varias veces la palabra libreta, pero ustedes que es muy importante, ya que de ella se desarrollan todos los elementos del entorno de la escuela. De ahí lo que les había hecho la segunda lectura, ¿verdad? Después de hacer la primera lectura muy general, pasamos a la segunda. Siempre vamos a usar en las paredes esos soportes para las canastas romanas, ¿verdad? Se deben afianzar, las ideas básicas, ¿verdad? Todos estos elementos, ¿qué es lo que nos van diciendo? De que la primera lectura vamos a poder leer todo, pero es en la segunda, en la cual la persona que lo está leyendo va a poder ser capaz de conocer de otros hechos, otras actividades. Y ahí viene el subrayado. Es importante subrayar las ideas fundamentales que nos servirán para nuestro trabajo académico. Pero eso no significa que vamos a subrayar todo el libro. No, fíjense que en un libro hay que buscar palabras clave. ¿Qué es una palabra clave? Es una palabra que no entiendo, ¿verdad? Eso necesito saber para qué sirve esa cosa. Se debe localizar y encerrar las palabras o conceptos clave. También es subrayar los fragmentos que permitan definir o comprender conceptos importantes.
verificar si hay coherencia en el texto subrayado. De lo contrario, hay que revisar para qué opinión puedo trabajar, ¿verdad? Cuando subrayamos, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de oraciones: la oración principal y la oración subordinada o secundaria. Vamos a ver, entonces tenemos aquí las principales. Veamos. La oración principal es la que presenta la idea más importante, la idea que fija el contenido del párrafo, y de ella dependen las oraciones secundarias o subordinadas. Fíjense que esa oración principal no puede eliminarse, porque de lo contrario pierde sentido el párrafo. Tiene independencia sintáctica y pleno sentido por sí misma. Independencia sintáctica quiere decir que en la construcción del párrafo es una oración que es independiente de las otras. Y contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás. ¿Verdad? La oración secundaria o subordinada es la que amplía la idea que desarrolla la oración principal. Podríamos decir entonces que la oración subordinada es aquella que va a dar más elementos de lo que dijo la oración principal. No tiene pleno sentido por sí misma, ¿verdad? O sea, la oración secundaria puede ser eliminada sin cambiar la idea principal. No tiene independencia sintáctica y cumple la función de modificador. De todos modos, esto lo vamos a ver en la práctica. Por favor, estimados alumnos, lean este texto. Me indican cuando lo hayan terminado y vamos a pasar al ejercicio. ¿Me avisan, jóvenes? ¿Listos? Bueno, vamos a ver. En este texto, ¿cuál creen ustedes que es la oración principal? Fíjense que les voy a regresar para que tengan la idea. Es la que presenta la idea principal del párrafo, y de ella depende de las oraciones secundarias o subordinadas. No puede eliminarse porque pierde el sentido del párrafo. Tiene independencia en la construcción gramatical y tiene sentido en sí misma. Además, contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás. A ver, jóvenes. ¿Los profesionales del derecho eligen hoy su junta directiva? ¿Solo hasta ahí? No, hasta el Directiva, Tribunal Electoral y Tribunal del Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Muchas gracias.
Vamos a ver, ¿alguien quiere participar? Que el CANG está en elecciones. Solo lo es implícito por decir de que es para el colegio de abogados. Y no, joven, yo le estoy pidiendo a usted que me diga, de estas oraciones que están ahí, ¿cuál es la oración principal? Que están eligiendo los profesionales el día de hoy a sus máximas autoridades. Pero eso no dice ahí. A ver, jóvenes. ¿Cuál creen ustedes que de este texto es la oración principal? Para mí es esa de los profesionales del derecho eligen hoy su junta directiva, porque en sí el párrafo se trata de eso, de que ellos están eligiendo y es lo primero que podemos ver en el párrafo. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Si eliminamos este, ¿tiene sentido la oración? Sí. Puede ser esa, pero siento que también otra oración que es como bastante importante ahí es donde dice su actividad trasciende a la vida política del país por el poder que ejerce la elección de funcionarios del sistema de justicia nacional. Bueno, gracias. Vamos a ver. Vean, le eliminé la primera oración. ¿Creen ustedes que a partir de eliminar el párrafo tiene sentido todavía o no? No, licenciado. Sí. ¿Por qué? Porque la elección de los magistrados, y de las demás instituciones, ¿cómo le podría decir? No es, o sea, al quitar esa oración no es relevante, sino que en este caso la idea principal sería que la incidencia de todos estos organismos trascienden a la vida política del país para ejercer en la elección de funcionarios del sistema de justicia nacional. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, vamos a ver. Vea, si dejamos el texto así como está ahorita, ¿de qué gremio estamos hablando? ¿No se sabe? Exactamente, ¿verdad? Eso quiere decir que la oración que quitamos es fundamental para comprender el resto del texto. Si la quitamos, el párrafo queda descabezado, ¿verdad? No se entiende exactamente de qué se está hablando. Eso es una de las características de la oración principal. La voy a poner. ¿Ven ustedes allí? Y ya tiene sentido, ¿verdad? Por eso les decía, la oración principal es la que presenta la idea principal del párrafo. O sea, es la que le da vida, le da sentido al párrafo. No puede eliminarse porque pierde sentido el párrafo. Fue lo que probamos, ¿verdad? Lo quité y el párrafo queda un poco como, ¿y de qué están hablando? ¿Tiene independencia sintáctica? Bien, porque la quité y, digamos, en cuanto a estructuras sintácticas se mantiene. Pero
no tiene sentido en sí mismo, no tiene una significación para. Además contiene el verbo conjugado que rige a todo lo demás, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Los profesionales del derecho eligen hoy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una oración secundaria o subordinada? Es la que amplía la idea que desarrolla la oración principal. Puede ser eliminada sin cambiar la idea principal. No tiene independencia sintáctica, ¿verdad? Y no tiene pleno sentido por sí misma. Veamos esto. Por ejemplo, si yo elimino esta oración, ¿hay algún problema en la comprensión del párrafo? No. ¿Sigue manteniendo su sentido o no? Sí, lo sigue manteniendo. ¿Ven? Quiere decir entonces que esa oración no era importante. Vean, le quito esta. ¿Perdió sentido la oración? No. Sigue teniendo sentido, ¿verdad? Porque esas que quité son oraciones secundarias, igual que esta otra. Vean. Puedo quitar todas, pero siempre va a tener sentido, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo algo concreto, ¿verdad? Entonces, las que quité son oraciones que ampliaban el contenido de esta principal. Por eso se pueden eliminar. Son accesorias, ¿verdad? Ahí está. Ahí está todo el sentido. Pero bien, ¿ven la diferencia? La oración principal no se puede sustituir. Si se elimina, entonces pierde sentido el párrafo. En cambio, las oraciones secundarias, ustedes las pueden eliminar, que no van a causar problema. Vamos a ver. Por eso dice, es importante localizar la oración principal, porque en ella está la idea central del texto. Cuando un documento no está bien redactado, las ideas están dispersas y su contenido no es coherente. Por eso, la primera tarea es encontrar la idea principal. Por favor, léanse este texto y me dicen, después de leerlo todo, ¿cuál es la oración principal? Me avisan cuando hayan terminado, jóvenes. Bueno, jóvenes, ¿cuál es la oración principal en este párrafo? Sería, los jueces terminaron de escuchar a los enjuiciados en el caso de lavado y política y después informaron que el debate se reanudará el próximo lunes, cuando se pueda conocer la sentencia. Esa es la que usted dice, ¿verdad? Sí. Vaya, vamos a ver.
¿Qué dicen los demás compañeros? Los 14 sindicados por asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito, en el caso de lavado y política, rendieron sus argumentos finales ante el tribunal, previo a que éste delibere y emita sus condenas. Muchas gracias. Vamos a ver un tercer compañero que nos pueda decir su opinión. Sí, para mí también es la primera de los 14 sindicatos por asociación ilícita. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la prueba entonces. Primero, una compañera nos dijo que podíamos quitar, que esta sería la oración principal, ¿verdad? Quitémosla. ¿Perdió sentido el párrafo, jóvenes? No. Ahora, si le quitamos ¿se mantiene el sentido del párrafo o no? Sí. ¿Se mantiene? No. 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 Mantiene. No se mantiene. Porque, si ven, dice, los sindicatos entraron su última petición al tribunal de mayor riesgo, en que el fallo debe ser apegado a derecho. ¿De qué están hablando, verdad? Los sindicados se declararon inocentes de los delitos. ¿Qué sindicados? Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a través de una estructura ilegal lavaron 33 millones y financiaron ilícitamente al partido Gran Alianza Nacional en el 2015. 33 millones de dólares, dice ahí. Bueno, entonces, si ponemos ¿tiene sentido o no? Sí, tiene sentido. Ok, entonces podríamos decir que esa es la oración principal, ¿verdad? Porque es la que guía. Y tenemos el otro. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué se le da mucha importancia a determinar cuál es la oración principal y cuáles son las oraciones secundarias? Porque fíjense, estimados alumnos, que cuando estamos trabajando la lectura académica, vamos a subrayar un texto. Lo importante es que hayamos seleccionado una oración principal, porque es la que va a tener el sentido completo. Si ustedes subrayan en el texto una oración secundaria, pues no va a tener todos los elementos, porque esa oración secundaria va a depender de otra oración. Entonces quiere decir que yo les estoy explicando que es una oración secundaria y que es una oración principal, no porque ustedes nada más lo sepan, sino porque ustedes, cuando hagan subrayado de texto, van a privilegiar principalmente las oraciones principales. ¿Comprenden? Esa es la razón de por qué tenemos que conocer cuál es la oración principal y cuál es la oración secundaria. Ahora, ¿cómo subrayamos un texto? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a trabajar ahora este texto que se llama ¿Por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis?
Fíjense que este texto es bien polémico porque normalmente se dice que la leche es la que protege los huesos de la osteoporosis. Sin embargo, aquí nos dice todo lo contrario. Entonces, lean por favor este párrafo. Y ven ustedes por qué se están subrayando esas partes y por qué se están circulando otras palabras. A ver, jóvenes, yo siento que como que no están muy interesados ustedes en participar, ¿verdad? Si gustan, mejor vamos a dejar esta parte acá porque pues no veo que hay interés en participar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a de largo. Licenciado. Sí, dígame. Licenciado, perdone que le quiera regresar a la anterior diapositiva, donde estaba señalando la oración principal. ¿Esa? Esa. Para concluir, creo que no me quedó claro cuál era la oración principal, pero para mí el Ministerio Público sostiene que a través de una estructura ilegal lavaron $33 millones y financiaron ilícitamente al partido Gran Alianza Nacional en el 2015. ¿Esa es la oración principal? No, la oración principal es esta. Porque aquí estamos hablando, ¿verdad? Y el fin, aquí lo que dice es que esos 14 sindicados lavaron $33 millones a través de una estructura ilegal. Claro. ¿Verdad? O sea, la estructura ilegal serían los 14 sindicados. Exacto, ellos la conforman. Bueno, jóvenes, entonces lo voy a dejar aquí ya que veo que no hay mayor interés en participar en la clase y nos estamos viendo la próxima clase, ¿verdad? Sería la próxima semana. No, me está interesante, lo que pasa es que a algunos tal vez nos da miedo cometer un error. No, fíjese que yo lo que trato es que ustedes participen, pero si no hay interés, tampoco los voy a obligar, ¿verdad? Entonces, pasen muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Feliz tarde, licenciado.